Bueno, bienvenidos nuevamente a una conversación con algunos de los aspectos más importantes de telecomunicaciones en la región. En esta ocasión contamos con un viejo conocido para muchos. Tenemos con nosotros a Juan Jun, quien ahora se desempeña como economista para Telecom Advisory Services y también como profesor en varias universidades, tanto de Europa como de América Latina. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias, José, y muchas gracias por la invitación. Un placer conversar acá un rato. Eh, Hablar contigo siempre es necesario preguntar cómo ves al Uruguay desde otras costas. Bien, Uruguay está bastante bien. A ver, en general, ¿no? La El, economía cayó menos. el entorno de telecomunicaciones uruguayo, porque muchas veces se le menciona desde afuera del Uruguay, mira qué bien estamos a nivel regional, pero cuando uno va al Uruguay siempre escucha, qué mal estamos, qué mal estamos. Entonces, ¿cómo, Sí, sí. siendo uruguayo, viviendo en el extranjero, teniendo ese contacto directo con lo que está pasando día a día en el país, Mm. ¿cuál es tu diagnóstico? Bueno, la verdad que los indicadores de Uruguay son muy buenos en conectividad, en penetración, en uso de Internet. Uruguay está líder de América Latina, junto quizás con Chile, en algunos indicadores quizás con algún otro país, pero siempre está en las primeras posiciones en los indicadores de conectividad. Es un país que indudablemente lo ha hecho bien para llegar a donde está, en temas de conectividad, en despliegues de últimas tecnologías, fibra óptica, 4G, etc. Es cierto que Uruguay tiene un modelo, si se quiere, un poco distinto al de otros países. Uruguay ha seguido su propia trayectoria, Uruguay tiene algunas particularidades diferentes que otros países, una estructura de mercado también diferente, pero lo cierto es que las cosas han ido bien. Y de los últimos tiempos me interesa destacar, sobre todo desde que asumió el nuevo gobierno y las nuevas autoridades en la URSEC, en el año 2020, se ha intentado dar una impronta más moderna al sector, con aprobaciones de normas, poniendo al día ciertos aspectos del marco regulatorio que en Uruguay no habían sido contemplados antes, quizás inexplicablemente, ¿no? El caso de la portabilidad numérica. Pero bueno, en general se puede decir que Uruguay está bien, está haciendo su camino y en general las cosas están bien. Ahora, la pregunta forzada es, ¿por qué los indicadores de Uruguay están bien y qué está haciendo el resto de América Mar para estar con esa brecha tan grande? Porque no es que están cercanos los indicadores en términos, digamos, de fibra óptica al hogar, en lanzamiento de nuevas tecnologías. Hay una gran brecha en el resto, en la mayoría del resto de los países de la región con lo que está sucediendo en el Uruguay. ¿Por qué se da esto? Yo creo que cada país es un mundo y cada país es un caso particular. Es cierto que si uno analiza en promedio los indicadores de la región, hay brechas que se están demorando en cerrar, ¿no? El tema de conectividad, por ejemplo, eh, la brecha de cobertura de 4G, ya estamos en ser más del 90% en América Latina, pero si uno analiza penetración de usuarios únicos, es mucho más bajo, ¿verdad? Estamos en 60% o algo así. Es decir, hay una importante brecha de conectividad. Si analizamos la penetración de banda ancha fija en América Latina, debe estar en poco más del 50% de los hogares. Es decir, hay otra media América Latina que no está conectada. Han habido grandes avances, más del 70% de los latinoamericanos usa Internet, pero es cierto que las brechas están costando un poco en cerrar, y sobre todo, y esto es si se quiere lo preocupante y lo más urgente que debería abordar la región, es cuando uno analiza las brechas asociadas a las últimas tecnologías, por ejemplo, Internet de las Cosas, penetración de Internet de las Cosas, o por ejemplo, cuando uno ve las previsiones para despliegue de 5G, ahí uno ve que los países más avanzados se están despegando otra vez, ¿verdad? Entonces, eso genera un problema y es el riesgo de que la región pueda quedarse atrás. Entonces, ahí lo importante es ver así en términos generales, más allá de que cada país tiene su propia dinámica, si uno compara, y ya saliendo un poco del caso de Uruguay, comparando, si se quiere, las regiones más
avanzadas con América Latina, esta brecha se explica en buena medida por la brecha de inversión, ¿no? Es decir, en los países OCDE, la inversión per cápita en telecomunicaciones es más o menos $140 per cápita. En América Latina debe ser más o menos $40, ¿no? Entonces, esa brecha de inversión es lo que explica en buena medida por qué está costando encerrar algunas brechas y por qué cuando uno analiza las tecnologías más de punta, las que están en la frontera, las brechas se vuelven a despegar, ¿no? Y si uno analiza otros indicadores como la velocidad de conectividad, y lo analiza a lo largo del tiempo, OCDE versus América Latina, ahí hay una brecha que no se está cerrando, evidentemente. Entonces, yo creo que hay que ir a la inversión. Es decir, hay una diferencia de inversión muy grande, en buena medida explicada por el contexto económico diferente, ¿no? No se puede pretender invertir lo mismo en América Latina que en países ricos, ¿verdad? Pero hay que indagar un poco más ahí. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está inhibiendo la inversión? ¿Qué elementos de entorno no están ayudando? Dentro de los elementos que inhiben la inversión, hay algunos sobre los cuales hay poco que hacer y hay otros en los cuales sí pueden ser palancas de política pública que la región debería encarar, los países de la región. Y bueno, me parece que ahí es donde tiene que estar la discusión esencial para la transformación digital de la región, porque la conectividad es lo primero. Y cuando me estás hablando de los temas de inversión, inmediatamente me salen dos alarmas. Por un lado, lo que siempre me repiten del marco regulatorio, pero por otro lado, no tanto en términos de política pública, sino hablemos de la parte de la fiscalidad, del tema impositivo en América Latina. Y me estás hablando de que hay baja inversión, pero ¿hacia dónde se enfoca esa baja inversión? Mm. La fiscalidad efectivamente es un inhibidor de la inversión. En América Latina la presión fiscal sobre el sector es muy elevada, ¿no? Y esto se da tanto a nivel de la fiscalidad, cuando hablamos de fiscalidad hablamos en sentido amplio, yo por lo menos incluyo ahí tasas regulatorias y otro tipo de contribuciones que si bien no son estrictamente impuestos, sí son a final de cuentas transferencias desde la industria hacia el Estado, ¿no? Por un lado están las que afectan a los operadores, por otro lado están las que afectan a los consumidores. Y en ese sentido yo creo que hay un problema principal para analizarlo de forma general en América Latina, y es que el corto plazo, de alguna manera, termina matando al largo plazo, ¿no? Voy a explicar la idea. Nadie duda de las externalidades positivas que generan las telecomunicaciones. Eso es un tema que ya está instalado en el imaginario colectivo en la región. Nadie duda de la relevancia del sector. Todos los países tienen o están promoviendo o tienen plan de promover agendas digitales, agendas de banda ancha. Todos entienden que este es el camino, todos entienden que por ahí va la cosa, ¿verdad? Pero claro, esa es una visión, si se quiere, que desarrollar un plan de estas características lleva su tiempo, tiene que pasar un tiempo para que las inversiones se materialicen, se genere la adopción, se generen las condiciones y en definitiva esos efectos socioeconómicos puedan maximizarse. Hay otro tema que es el corto plazo. El corto plazo son las necesidades de día a día que enfrentan nuestros gobiernos en la región y muchas veces el corto plazo termina, si se quiere, actuando en contra del largo plazo. ¿Qué nos dice la teoría económica? Nos dice que un bien o un servicio cualquiera que genera externalidades negativas, por ejemplo, que genera contaminación, necesita de una intervención pública, de un correctivo, por ejemplo, bajo la forma de impuestos, para reducir esos niveles hacia lo socialmente deseable. Cuando hay un bien o un servicio que genera externalidades positivas, es lo contrario. La intervención debería ayudar a que el mercado produzca más de lo que produciría sin que se produzca esa intervención. Aquí estamos ante un caso, una paradoja de un sector que genera externalidades positivas para la sociedad. Hay montañas de artículos académicos y de estudios que prueban eso y ya nadie lo discute. Pero por otra parte, en el caso de la fiscalidad, se grava al sector por encima del promedio de la economía. Y eso es una contradicción
manifiesta, ¿verdad? Y cuando hablamos de por qué se graba el sector, bueno, cada país es un caso particular y no quiero hablar de casos particulares, sino en general. Pero en muchos casos se da que en un contexto de crisis económica, más allá de la agudizada por la pandemia, en contextos de déficit fiscal, en contextos, perdón, de demandas sociales muy importantes, grabar al sector es visto a veces como un camino fácil para poder obtener recursos de corto plazo, ¿no? Y eso se puede manifestar con impuestos específicos, se puede manifestar, como en algunos países centroamericanos, con impuestos para la seguridad o para las llamadas 911, o se puede manifestar en altos precios bases en las subastas de espectro, se puede manifestar de muchas formas. Pero ese corto plazo termina de alguna manera limitando al largo plazo, que es donde se va donde se da la importancia de esto, ¿verdad? Donde todos tenemos, a lo que todos tenemos que apostar. La fiscalidad es un tema muy importante. Nosotros, en un proyecto en el que estoy participando, estamos estudiando la fiscalidad de América Latina y también de una muestra de países internacionales de referencia. Los países típicos del primer mundo más avanzados digitalmente, Estados Unidos, Francia, Noruega, Reino Unido, Alemania. ¿Qué pasa con esos países? Pongámonos, por ejemplo, en la perspectiva de los impuestos al consumidor. Hay algunos de estos países que tienen un IVA muy alto. Noruega tiene un IVA de 25%. ¿Verdad? No se trata solo de que los impuestos generales sean más altos o más bajos, que también. Se trata también de la presencia de impuestos específicos, que en estos países más desarrollados no existen, y en América Latina sí. Impuestos al consumo de servicios TIC, como pueden ser impuestos adicionales de ventas, impuestos de lujo, impuestos de ventas, etcétera, impuestos de activación, ese tipo de gravámenes que afectan que encarecen el costo de propiedad del servicio TIC, en los países más avanzados no están. No están. Yo al menos no los he visto en lo que he hecho. Lo mismo podemos decir con los aranceles de importación. Los países avanzados tienen arancel cero para todo equipamiento electrónico, generalmente. No es el caso de muchos países de América Latina. Algunos sí, pero no de todos. En cuanto a la fiscalidad a las empresas, a los operadores, lo que son tasas regulatorias, pagos recurrentes por espectro y pagos de única vez por espectro, impuestos municipales y demás. Nuevamente, muchas veces se percibe al sector como una fuente de recursos, ¿no? Y eso termina haciendo que el sector termine estando grabado en general por encima del promedio de la economía. Y eso es de alguna manera antinatura para las externalidades que genera el sector. Yo creo que ahí está uno de los principales temas que afectan a la inversión. No es el único, pero es uno. Y cuando estamos hablando de inversión, veo puntualmente que te estás especificando siempre en el sector de las telecomunicaciones, cuando en el contexto latinoamericano, y bien lo has dicho, estamos hablando de cómo vamos a hacer esas agendas digitales, y las dos palabras recurrentes que estamos escuchando de todos los gobiernos es esa transformación digital, y cómo la transformación digital me está impactando todos los segmentos de la economía. Entonces ya no tengo un impacto, una externalidad positiva dada a las TIC en el sector de las telecomunicaciones, sino lo tengo ya en finanzas, lo tengo en energía, lo tengo en minería, agropecuario, etcétera, pero no se mide ahí. Entonces, ¿cómo se puede ah, reconstituir, ya que es tu campo de experiencia, cómo podemos hacer una reevaluación de la estadística para poder cuantificar de forma más precisa el impacto real que tienen las TIC en la economía? Porque si no, vamos a tener siempre ese 2-3% que nos va a estar ilustrando todo el país latinoamericano. Si acaso uno que le está yendo maravillosamente me sube un punto porcentual adicional. Y cuando realmente estamos hablando de un impacto que debe estar sobrepasando fácilmente los 2 dígitos. Sí, lo que tú mencionás como 2-3% es lo que se llama el impacto directo, ¿no? Que se puede calcular Sí. como la facturación del sector ¿Qué es con lo, respecto al...
Pero hablas ¿verdad? con cualquier senador, hablas con cualquiera de eso y es lo que te está diciendo. Ese impacto indirecto, ¿cómo lo mides? El impacto indirecto hay formas de medirlo. Nosotros lo hemos medido muchas veces en Telecom Advisory Services con Raúl Katz a través de modelos econométricos en los cuales uno puede medir el efecto en toda la economía y por lo tanto uno está añadiendo ahí, no solo está considerando el impacto directo, ese 2% o 3%, sino está considerando también los spillovers y las ganancias de productividad en toda la economía como resultado de los niveles de conectividad, ¿verdad? Pero aún así, también estamos basándonos en la conectividad a la hora de hacer eso. Existen otras formas de hacerlo y también las hemos estado explorando en algunos proyectos, en generar indicadores de economía digital, ¿verdad? Y eso ya salimos un poco de las telecomunicaciones, que son parte obviamente, pero nos ponemos a ver otro tipo de sectores, el sector de publicidad digital, el sector de entretenimiento, el sector de las plataformas, el sector de los contenidos, el sector audiovisual. En definitiva, si uno contempla lo que es el sector digital en sentido amplio, el ecosistema digital en sentido amplio, más allá de telecomunicaciones, ¿no? Hay toda una cadena de valor ahí. Y si uno contempla además las externalidades que todo eso genera en toda la economía, sin duda nos estamos yendo a dos dígitos. No tengo el número ahora exacto para decirlo, pero sí, es la forma de medirlo. Hay que considerarlo en sentido amplio porque además es como tú decías, y como lo están marcando las agendas digitales últimamente, este es un sector transversal para toda la economía. Y lo vimos en la pandemia. En la pandemia fue la conectividad lo que permitió mantener en funcionamiento toda la economía. Las cadenas de aprovisionamiento, los temas logísticos, el teletrabajo del día a día, la educación a distancia, la medicina a distancia. Es decir, no hay un mejor ejemplo de lo transversal que es este sector y de lo relevante que es para toda la economía que lo que ha pasado desde el 2020 en adelante. Sí, pero nuevamente caemos en esa paradoja que estabas mencionando, digamos. Tenemos una pandemia que fuerza un incremento en el uso de todos los servicios digitales. Digamos, el Banco Interamericano de Desarrollo dice luego de sus investigaciones que cada mes que pasamos en pandemia equivale a un año de conocimiento en términos de la utilidad de lo que viene siendo las TIC. Tenemos esa parte. Y en contraste tenemos gobiernos donde tienen los mismos funcionarios del regulador de telecomunicaciones diciéndole estamos cobrando mucho por concesiones, estamos cobrando mucho en impuestos, en el caso, sé que no quieres mencionar países, en el caso de Ecuador, se te cobra un impuesto por cada estación base que coloques independientemente de su tamaño. Imagínate ahora cuando vengan todo el despliegue de pequeñas celdas en bandas milimétricas, nadie va a querer hacer nada. Y sin embargo, teniendo los mismos expertos del propio gobierno, no pasa nada. Es más, la tendencia es en explorar una cantidad mayor de impuestos de donde podemos redituar más ingresos al Estado. Y luego tenemos en otros lados, vamos a reformular la ley, vamos a quitar el objetivo recaudatorio y se hace un proceso de asignación de espectro y se ponen los precios básicos más altos de la historia en América Latina. ¿Dónde está la desconexión? Porque Sí, tienes a los que supuestamente son los grandes expertos del país diciendo una cosa y sin embargo no los quieren escuchar. sí, es verdad. Y de hecho, algunas cosas que han ocurrido en el año 2020 no nos invitan a ser optimistas, ¿no? En el año de la pandemia hemos visto como algunos gobiernos, algunas autoridades imponían obligación de servicios de cierto nivel, obligación de seguir manteniendo conectividad en uso de no pago, medidas muy necesarias en pandemia y socialmente deseables, pero que deberían estar enfocadas en colectivos vulnerables, no de forma general para todo el mundo, ¿no? Porque si se hacen de forma general, se terminan generando incentivos, digamos, que no son los adecuados para el sector y para invertir. Así que, nuevamente, ese ha sido un ejemplo de corto plazo afectando al largo plazo. Es complicado. Lo cierto es que
lo que ha ocurrido en el año 2020 con la pandemia hasta ahora, sin duda tiene que haber reforzado esa relevancia que tiene a los ojos de las autoridades y de todo el mundo este sector, y eso tiene que llevarnos al cambio de paradigma. Es evidente que a veces vemos noticias como estas que comentaba que no van en ese sentido, pero una vez que pase la emergencia de la pandemia, una vez que las cosas vuelvan a su cauce, esperemos que esto haya sido cuestión aprendida para que los países de la región en general, de nuevo, hablando en general, hay mil matices, ¿no? Cuando uno va caso a caso, pero es una vez que pase todo esto, esperemos que hayan quedado los aprendizajes. Yo no quiero dejar es decir, tampoco veamos todo negro. Han pasado cosas positivas en la región. Es decir, me interesa comentar, por ejemplo, todo el proceso que llevó a la nueva ley en Colombia en 2019. Ha sido un proceso de diálogo con la industria, de escuchar a las partes. Se ha generado una institucionalidad mucho más moderna, con un regulador convergente. Es decir, hay casos positivos en la región, ¿no? De modernización regulatoria, modernización institucional, de lo que hablábamos de crear espacios multisectoriales de diálogo. Yo creo que la voluntad está. El problema es cuando la urgencia del día a día, del corto plazo, termina introduciéndose en el medio porque ofrece ese atajo de, por ejemplo, grabar al sector para salir del paso fácilmente, ¿no? Pero bueno, es un proceso lento, un cambio de paradigma, que hay que seguir trabajando en eso, evidentemente. No, no, casos positivos hay, digamos, aparte de la reformulación de la nueva ley en Colombia, tenemos procesos que están en estos momentos tomando lugar en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, en República Dominicana, para modernizar ese esquema regulatorio que bien mencionaste, está caducado en un entorno totalmente digital. Pero regresando a ese mundo de la pandemia, regresando a las medidas que se están dando, dada a la importancia de la conectividad, tenemos en América Latina también este ímpetu de declarar los servicios de banda ancha, los servicios de Internet, como servicio público, como servicio de derechos humanos, que es algo bastante normal porque es una tendencia global. La única diferencia que estamos viviendo en algunos lados de América Latina, y tú como economista quiero que lo expliques bastante bien, es que como es un derecho público, es un derecho humano, se tiene que dar gratis. Eh, Cuando no es el único derecho humano y no es el único servicio público y los otros no se están dando gratis. Tú que eres economista, explica por qué no se puede estar dando gratis. Sí, muy buena pregunta. A mí me gusta más decir que Internet es un facilitador de derechos humanos, ¿no? Como es la libertad de expresión, la información, etc. Pero bueno, yendo a la pregunta, la conectividad no es gratis. Y hay muchos otros derechos. La vivienda es un derecho también. Y la vivienda tenemos que pagar por ella. Es decir, la conectividad pasa lo mismo. Atrás de esto hay millones de dólares invertidos en despliegues de infraestructura, en despliegues de fibra óptica, en despliegues de redes móviles, de estaciones base, de celdas, y todo eso lo hace, no solo, pero sí mayoritariamente el sector privado en América Latina, ¿verdad? Y son inversiones que involucran muchos recursos, y son inversiones que no solo involucran muchos recursos, sino que además el periodo de tiempo para el retorno esperado de esas inversiones se mide en años o en décadas a veces, ¿verdad? Entonces, para generar los incentivos para que eso ocurra, ¿verdad? Tienen que estar las condiciones. Yo no entiendo cuando alguien dice que tiene que ser gratis Internet, ¿y quién lo paga? ¿Quién asume? ¿El Estado asume desplegar todas las redes y conectividad a cada persona? Si ese es un modelo a seguir, no sé, que alguien lo intente, pero de momento quienes llevan adelante las inversiones son los operadores, mayoritariamente privados en América Latina. Y para que inviertan, necesitan incentivos económicos, como cualquier negocio del mundo. Si no hay incentivos, el dinero no sobra para invertir. El dinero en el mundo va a invertirse donde hay una tasa de retorno y hay una certidumbre y hay unas condiciones que hacen que sea una inversión rentable. Si una inversión no es rentable o tiene riesgos o no genera certidumbre, los recursos se irán a otro lado. Es así como funciona
la economía y cómo funciona el mundo. Y en el caso particular de las telecomunicaciones, lo que tienen que hacer las palancas de política pública es ayudar para que ese business case funcione, ¿verdad? Para que haya incentivos, para que a alguien le haga sentido ir e invertir en un lugar, y eso implica minimizar riesgos, minimizar la discrecionalidad, mejorar los temas institucionales, cargas fiscales moderadas, regulación acorde, ¿verdad? Ese es el camino, no hay otro. No hay otro. Es muy fácil decir que Internet sea un derecho humano y que sea gratis, pero del dicho al hecho, ¿cómo llegamos a la última milla para todo el mundo? Es decir, yo creo que hay que entender lo que está detrás y hay que entender la ecuación de inversión que está detrás y el modelo de negocios que está detrás. Y el operador que va a invertir tiene que esperar un retorno razonable y tiene que tener ciertas condiciones, cierta certidumbre para hacerlo. Y es ahí donde la política pública tiene que trabajar. ¿No? Aparte de que si es gratis no le puedes cobrar impuestos. También, además. Entonces se complica la ecuación. Pero bueno, estamos hablando, usualmente cuando se habla de telecomunicaciones, la mente inmediatamente se va a las redes. Pero tú hablaste del ecosistema digital, de esa economía digital. Háblame acerca de por qué es importante trabajar más en la región toda la parte de contenidos, toda la parte de esas aplicaciones que son las que van a habilitar el crecimiento económico, porque al final las redes son la plataforma que te ayudan, que te permiten hacer las cosas, pero son los contenidos los que te van a estar impulsando hacia un lugar u otro. Pero esa conversación muy pocas veces la vemos. Ustedes son una de las pocas consultoras que trabajan en este tema. Háblanos un poquito más, porque siempre que hablamos de telecomunicaciones en la región, hablamos de redes, no hablamos de dispositivos, no hablamos de contenido, no hablamos de aplicaciones, etcétera. ¿Por qué tenemos que cambiar ese chip y empezar a acercarnos al tema de las TIC de una forma más holística, más abarcadora? Sí, en América Latina somos consumidores de contenidos extrarregionales, consumidores masivos de contenidos de fuera de la región. Si uno ve los indicadores de cantidad de porcentaje de sitios web que se acceden, que son de producción local, no debe pasar el 20-25% en prácticamente todos los países de América Latina. Es decir, las 3/4 partes, por ejemplo, de sitios web a los que accedemos son de fuera, ¿verdad? Y eso indudablemente lo que genera es una transferencia de recursos desde la región hacia afuera, ¿verdad? Y eso es particularmente importante para América Latina, abordar este tema, porque tenemos todas las condiciones para desarrollar contenidos propios. Yo no sé qué otra región del mundo tiene casi todos los países de esa región que hablen el mismo idioma. ¿Hay otro caso en el mundo? No es el caso de Europa, no es el caso de África, no es el caso de Asia. Bueno, en América Latina, salvo el enorme ejemplo de Brasil, obviamente, en general, pero en todos los demás casos, hablamos el español, ¿verdad? Por lo tanto, el mercado potencial no son los 3 millones de personas que viven en Uruguay o los 40 millones que viven en Argentina. El mercado potencial es toda América Latina, que incluso puede llegar a abarcar España y puede llegar a abarcar la población hispanohablante de Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, hay un mercado potencial que tiene más o menos 600 millones de personas. Y el desarrollo de contenidos en la región tiene ese espacio para desarrollarse y no lo está haciendo. No lo está haciendo. ¿Por qué no lo está haciendo? Bueno, puede haber muchas explicaciones, pero un tema importante aquí son las barreras transfronterizas que hay, ¿verdad? Para el desarrollo de la economía digital. Y pues de aquí viene toda esta necesidad que se ha instalado en la opinión especializada de promover mercados digitales integrados, ¿no? Eso es algo que se ha hablado que se está llevando a cabo a nivel de la Alianza del Pacífico, está la agenda mesoamericana, está el proceso de ILAC sobre el mercado digital regional de América Latina. Son procesos que van a la velocidad que pueden ir y se están enfocando
en mayor o menor medida, o con mayor o menor éxito, en remover esos obstáculos transfronterizos, ¿verdad? En América Latina tenemos el caso de Mercado Libre como plataforma que está presente en toda la región. Es decir, tenemos las condiciones y tenemos ejemplos a destacar. Hay que generar el entorno que permita que eso sea posible, reduciendo obstáculos, facilitando el flujo de capital para trabajar en estos aspectos, teniendo políticas más coordinadas para el desarrollo de la economía digital, generando movilidad de talentos, en definitiva, todo proceso que conduzca a reducir las fallas de coordinación, a maximizar las economías de escala, ¿no? Y a reducir los costos regulatorios, va a poder ayudar a explotar este mercado. Pero bueno, es un camino largo y nos ha agarrado la pandemia en el medio y muchas veces las prioridades urgentes son otras, pero en cualquier caso, las condiciones América Latina las tiene que trabajar sobre eso. Ya nos estamos quedando sin tiempo y quería que tomes tu otra cachucha, tu otro sombrero, el de académico, Mm. para que hablemos cuál es el rol de las universidades en todo este proceso de impulsar la economía digital, explicar lo que es la transformación digital. Y precisamente a principios de año estuviste colaborando con la segunda edición de un tomo acerca del mundo digital que se publicó por la Universidad de Montevideo en el Uruguay. Háblanos acerca de este volumen, hablando acerca de tu contribución y hablando del rol que tiene que tener el mundo académico para poder impulsar todo lo relacionado a esta digitalización que va a pasar a distintas velocidades, pero va a pasar. Sí, esa contribución que hicimos la llevamos a cabo junto con Andrés Sastre como coautores, y la idea era simplemente analizar el contexto del sector en la región en el marco de la pandemia, ¿no? Y justamente ahí hacíamos una visión general de los marcos regulatorios, cómo están, cuáles son los problemas que están presentando en este momento, las cosas que están pasando en el año de la pandemia que comenté antes y cómo a veces van a contramano de lo que sería deseable según las buenas prácticas. Y bueno, y más allá de esa contribución en sí, las universidades, la academia tienen un rol fundamental. Tiene un rol fundamental porque el gran problema de América Latina en general es el de la calidad de las políticas públicas. Y para poder elevar la calidad de las políticas públicas se necesitan insumos. Y esos insumos, para el desarrollo de esos insumos, la academia, la universidad, los especialistas tienen que ser escuchados, tienen un rol fundamental. Por eso es importante la conferencia anual de investigadores de CPR LATAM, que, bueno, que se vio interrumpida por el año de la pandemia. Por eso es importante la revista latinoamericana de Economía y Sociedad Digital, lanzada por el Centro LATAM Digital, por el CETLA y por CPR LATAM. Ese tipo de esfuerzos van en la dirección correcta. Van en darle un espacio relevante a los investigadores de la región, que hay que escucharlos, hay que promoverlos, hay que darles incentivo. Idealmente sería bueno tener un sistema latinoamericano de becas o de ayudas a la investigación. Es el gran problema de la actividad académica y de la investigación, ¿no? El conseguir recursos, pero ese insumo es fundamental para elevar la calidad de las políticas públicas y para que se termine muchas veces estableciendo medidas, regulaciones, políticas de forma apurada, mal, sin haber tomado en cuenta lo que dice la ciencia, sin haber tomado en cuenta lo que dice la evidencia empírica, sin haber tomado en cuenta lo que dicen los especialistas. Así que bueno, en el tema académico la región está dando esos pasos que mencionaba antes, y bueno, y ojalá que pueda seguir en ese camino. Es un rol fundamental el de la universidad. Bueno, una última reflexión, si le tuvieses que dar un mensaje a los eh, tomadores de decisión de política pública latinoamericana, ¿cuál sería? Bueno, volviendo al tema del corto y el largo plazo, que hay que elevar la mira, hay que mirar con las luces largas, hay que ver a largo plazo qué sociedad queremos, cómo imaginamos nuestros países en el 2030,
cómo imaginamos nuestros países, la economía digital en nuestros países en el año 2030, la producción de contenidos, la conectividad de la gente, el desarrollo de plataformas, de aplicaciones, y si eso es lo que queremos, cómo son los pasos que hay que tomar desde ya para llegar hasta ahí, ¿verdad? Y esto tiene que ser políticas de Estado, tienen que ser políticas en las cuales todo el mundo esté comprometido, y tienen que ser políticas que no se desvíen por la coyuntura particular que nos puede llevar a que haya necesidades urgentes de recursos o de seguridad, como hay en algunos países, o de otras características, ¿verdad? Ese es si se quiere, el consejo principal, las luces largas. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por tu tiempo el día de hoy. Estoy seguro que a la gente le va a encantar escuchar el mensaje que le estás dando y estoy muy de acuerdo. Hay que ser positivo porque en América Latina se están haciendo muchísimas cosas y muy bien se están haciendo. Tal vez necesitamos ser un poco más mediáticos con esas buenas noticias porque tenemos esa fascinación de mencionar siempre lo que no está funcionando, siempre lo que está mal. Y no, no es así. Hay muchísimas personas como tú que están trabajando para mejorar la calidad de vida digital de todos los latinoamericanos. Muchísimas gracias. Gracias, José, gracias a Cinco América por la invitación. Hasta luego.